¿Qué tal, traders? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Y lo prometido es deuda. Les estaba anunciando hace unos días atrás que iba a hablarles sobre una estrategia que se llama las trampas Globex o Globex Traps, que pertenece claramente al Online Trading Campus, del cual yo también soy miembro. Entonces, el otro día hablando con Bern, dije, bueno, es posible de pronto enseñar esto en el idioma español, a lo cual me dio luz verde y me dijo, hágale, adelante. Y eso es lo que quiero explicarles el día de hoy de manera simple y sencilla. Espero que se entienda. Cualquier duda o inquietud pueden dejarlo acá en los comentarios del video. Y nada, vamos al gráfico para mostrarles el paso a paso de cómo es esta estrategia de trading de Globex Traps. Me encuentro en el gráfico del SP500. Este gráfico, para que lo vean acá, parte superior, bien arriba, SP500, el del futuro, que es ES1, signo de exclamación. Lo primero que vamos a hacer nosotros ante un gráfico de estos es que vamos a encontrar o a identificar en el gráfico de ETH, en la parte inferior derecha, acá donde les estoy marcando, ETH significa el Electronic Trading Hours. Y básicamente lo que nosotros vamos a querer operar con esta estrategia es encontrando las trampas Globex. Básicamente tenemos dos tipos de horarios. Tenemos el horario electrónico o el Overnight Session, que es la sesión de toda la noche, que va entre las 6 de la tarde hasta las 9:30 de la mañana. Voy a anotarlo acá para que lo podamos ver mejor y ustedes van teniendo como un paso a paso, de pronto algo más estructurado, sólido. El horario ETH o horario electrónico va a ir desde las 18 horas, hora militar, o sea 6 de la tarde, hasta las 9:30 AM. Eso es hora de Nueva York. ¿Listo? Entonces, en este horario ustedes van a marcar su primer rango o entre qué espacio, por así decirlo, de tiempo entre las 6 de la tarde a las 9:30 de la mañana. Este es el horario donde no hay volumen realmente en el mercado, pero se le llama el Overnight Session o la sesión de la noche, donde simplemente va a ocurrir menos volumen. Sí, obviamente se va a mover dentro de este gráfico, pero no va a estar dentro del horario operativo normal, que es, ya saben ustedes, la sesión de Nueva York. Entonces, durante esta noche vamos a tratar de identificar ese alto y ese bajo, donde más o menos volumen se hizo durante la noche, y ustedes lo pueden hacer directamente marcando el ETH también en sus gráficos. A veces por defecto viene en TradingView, pero se los muestro acá en Settings o Configuración, en la sección de símbolos, en la parte de acá abajo donde dice Session, van a encontrar que dice Electronic Trading Hours. Yo lo tengo en inglés, pero puede ser también en español, horarios de trading electrónico. ¿Listo? Por debajo pues van a tener como para poder colocarle un color, que son estos fondos en formato vertical que tengo en mi gráfico, y pueden colocarle el color que se les antoje. Simplemente es importante que tengan el horario de Nueva York. Eso es recomendable para que pues no se pierdan con este tutorial. Una vez tienen identificado el horario de 6 a 9:30, pueden marcarlo bien sea con la línea vertical, y acá identificaremos cuál es la vela de las 18 horas, que en este caso está acá, y obviamente cuál es la vela de las 9:30. Yo les doy una recomendación, hagan esto en 15 minutos, porque en 15 minutos, digamos que la vela de las 9:15 va a ser la vela que realmente termina a las 9:30. Eso es lo que me muestra a mí cuando yo señalo la vela de las 9:15 en la parte inferior, cuando marco la vela, es que la vela abrió a las 9:15, pero como es una vela de 15 minutos, cierra a las 9:30 y la nueva vela abre a las 9:30. Entonces, como tip, simplemente marcan la de las 9:15 y eso les va a dar todo el rango entre las 6 de la tarde del día anterior hasta las 9:30 de la mañana, que es justo antes de la apertura. Todos aquí deberían saber ya, y si no, pues que la apertura de Nueva York es a las 9:30 de la mañana, hora de New York, todos los días, a menos de que sean feriados. ¿Listo? Entonces, una vez tienen eso, pues básicamente ya tienen su primer parte, que es el rango ETH. Luego de eso, vamos a marcar el alto y el bajo de ese horario. O sea, entre las 6 de la tarde a las 9:30 de la mañana se formó un alto y se formó un bajo. Entonces yo lo que suelo hacer, yo no tanto marco acá mis líneas verticales, porque yo sé que acá dentro de lo que tengo en color, pues básicamente tengo ya mi rango establecido con unas horas antes que no me interesan. Entonces simplemente lo que hago es que marco una línea horizontal en el alto que se formó ese día,
y otra línea horizontal en el bajo más pronunciado dentro de todo el rango. Bien, recuerden que aquí era la vela de las 18 horas y acá pues bueno, se empezó a armar rango, etcétera, y pues da la casualidad que en el SP500 este día estoy en el 18 de julio del 2025, o sea, el viernes pasado, estoy marcando el bajo y el alto Globex. Le voy a colocar un título, pues simplemente lo que hago es que le coloco el Globex High y le coloco el Globex Low. A mí porque me gusta pues como para tenerlo ahí presente, listo. Entonces vamos recapitulando. Paso número 1, vamos a seleccionar el gráfico de TH. Paso número 2, vamos a identificar el rango entre las 6 de la tarde a las 9:30 hora Nueva York, hora de Nueva York. Luego marcamos el alto y el bajo Globex. Y ya una vez tenemos esa primera parte, vamos a saltar a un segundo gráfico. Ese segundo gráfico lo encontramos acá abajo también. En vez de seleccionar el ETH, ustedes van a seleccionar acá el Regular Trading Hours, que esto ya les va a señalar realmente cuál es el horario operativo normalito que se formó dentro de la sesión o digamos que durante la sesión de la noche. Entonces usted acá en este gráfico no van a ver acción del precio. En este gráfico simplemente van a ver que a las 4 de la tarde, hora Nueva York, se acabó, se cerró prácticamente, o a las 5 de la tarde más o menos, se cerró pues la sesión operativa y de ahí no hubo más volumen. Si ustedes se dan cuenta en los mercados de acciones, el mercado de acciones cierra todos los días a esa hora. Y obviamente acá en este caso lo mismo va a pasar con los índices americanos. No hay volumen, por ende no se ve ninguna acción del precio. Y es ahí donde el gráfico se vuelve más limpio y más interesante para nosotros. ¿Cuál es la dinámica realmente de esta estrategia? Es que vamos a encontrar una trampa de Globex o una demanda o una oferta por encima del high, del alto Globex, o por debajo del mínimo Globex. Simplemente lo que tienen que identificar es una vela o una zona de demanda o de oferta, que si no saben identificar zonas de oferta y demanda, en mi canal de YouTube hice un video explicando sobre, en uno de los envíos que hice sobre lo que es oferta y demanda para que ustedes sepan más o menos identificarla. Yo les recomiendo que busquen zonas entre 1 hora, 30 minutos, 15 minutos y por mucho 5 minutos, pero pues hay algunas personas que lo hacen incluso hasta 3 minutos, 2 minutos, ya va muy a preferencia de la persona. Claramente entre más alta sea la temporalidad de la zona, pues muchísima más chance de probabilidad o de, digamos que, oportunidad de éxito. Entonces en este caso el día viernes que estábamos tratando de operar, aquí tengo la data, formación del jueves, pero estamos queriendo hacer el día viernes justo antes de la apertura. Yo les recomiendo que ustedes hagan este proceso al menos 1 hora antes de la apertura para que tomen el tiempo de hacerlo con los diferentes activos. Hay 4 índices americanos, el Nasdaq, el US 30, el SP500 y el Russell. Es simplemente que puedan hacer el proceso con todos los índices americanos. Esto sirve para todos los índices americanos y está específicamente hecho para los índices americanos. Y es una estrategia intradía rápida que no le interesa mucho el tema de la tendencia y muchos factores de contexto, sino simplemente rápidas reacciones en zonas de trampa. Entonces quiero que eso quede claro, porque si bien podemos agarrar un movimiento a favor de la tendencia y sacar un swing hermoso, no es el objetivo de la estrategia. La estrategia es agarrar una trampa por encima o por debajo de ese alto que se formó en la sesión de la noche. Vuelvo y digo, en el ETH, que es el horario electrónico. Ahorita estamos en el Regular Trading Hours, que es el RTH, donde vamos a buscar la demanda o la oferta. En este caso, ustedes siempre traten de ubicar oferta. Obviamente, no quiero quitar de un lado el hecho de que entender el contexto es muy importante. Si ustedes obviamente en los índices americanos logran agarrar una trampa a favor de compras, pues va a ser mucho más exitoso, mucho más la probabilidad de éxito que una venta. Pero igual se puede vender y se puede comprar. Quiero que quede eso claro para aquellos que son de pronto un poco ansiosos o les gusta y necesitan trades rápidos todo el tiempo, pues tienen que tener paciencia. Entonces traten de ubicar zonas que coincidan una con la otra. Por ejemplo, si yo hago la marcación de este gráfico y me voy a 30 minutos, yo encuentro que en 30 minutos, por ejemplo, por debajo del mínimo Globex, encuentro una demanda que se formó, obviamente, en esa sesión del día anterior. Una demanda como en este caso, que es el drop, la vela roja,
una base y un rally. Eso es una zona de demanda institucional por debajo del mínimo Globex. Luego me puedo bajar a 15 minutos para constatar si hay alguna zona por ahí interesante y en efecto también es una zona de demanda. Tenemos drop, base, rally, pero noten que acá en 15 minutos también tengo como una especie de zona y también la puedo marcar, pero me gusta más y les doy como esa recomendación, una regla de oferta y demanda es ojalá tengan una cobertura del hermano mayor. O sea, si voy a buscar una zona de 15 minutos, ojalá tenga una cobertura de 30. Si tengo, por ejemplo, una zona de 30, ojalá pueda tener una zona de H1, etcétera. Eso nosotros lo hacemos constantemente en el campus. Y también digamos que en nuestra comunidad de DB tratamos de siempre buscar este tipo de regla de tener una cobertura del hermano mayor. Entonces, en este caso, ya lo único que yo necesito hacer es colocar mi compra en la zona de demanda. Y es muy sencilla esta estrategia, no tiene mayor ciencia, simplemente es ubicar una trampa o una zona de demanda por debajo del mínimo Globex o por encima. Digamos, aquí ya hice el proceso de la compra. Ahora si yo hubiese querido una venta, pues tengo que irme a buscar una zona por encima, pero pues ya estábamos muy extremos en el precio, al menos para lo que es el SP500, pues estábamos en máximos históricos. Entonces, obviamente no tengo nada que buscar por debajo, pero esta era como la oportunidad número uno para buscar una interacción o una compra. Y simplemente, si ustedes operan futuros, si están operando los CFDs, tienen que pagarse rápido y ser muy agresivos con la protección del stop. Entonces, ese es el paso 5 y 6. Identificamos oferta por encima del alto Globex. Luego, en el paso 6, identificamos una demanda por debajo del mínimo Globex que idealmente sea fresca desde la versión amplia hasta la versión preferida, idealmente sea fresca y que cuando hablamos de frescura, un elemento o tips adicionales que les quiero dar con respecto a las zonas es, número uno, si tienen una zona fresca por debajo del mínimo Globex, asegúrense que durante el horario electrónico, como ese sí va a tener acción del precio, que esa zona no haya sido mitigada es un plus. ¿Es obligatorio? No necesariamente, pero si no ha sido tocada dentro del horario electrónico, es mucho mejor porque va a ser una zona completamente fresca. Desde la versión amplia a la versión preferida. A mí, si la versión amplia ya la tocó, la versión preferida también la puedo tener como una opción si es fresca. Por eso les digo, aquí el que no ha visto el video de oferta y demanda puede escuchar como chino, pero en mi canal de YouTube van a ver la explicación de qué es versión amplia y versión preferida, ¿vale? Entonces, eso para que lo tengan muy presente. Ya tenemos identificado eso. El paso número 7 es vamos a poner nuestra entrada con nuestro stop loss un poco por debajo de nuestra zona de demanda. Nosotros normalmente en el campus recomendamos un 33% de stop loss por debajo, pero ustedes pueden también utilizar el stop loss que mejor se ajuste a su estrategia. Ustedes ya pueden ir viendo esto sobre todo. ¿Listo? También estaremos hablando un poco sobre este tema en mi canal de YouTube. Si les gusta y les interesa saber un poco dónde pueden colocar mejor el stop, les recomiendo totalmente que estén muy pendientes a nuestro canal. Una vez tenemos nuestra entrada, pues simplemente es darle play para que esto pues obviamente pueda funcionar de la mejor forma. Ahora, algo importante es que no queremos vender porque sí, nosotros queremos vender porque hay una zona importante, es súper importante esto y siempre vamos a buscar la volatilidad dentro de esto. El tip número 2 que se me olvidó mencionarles es que todas las zonas que ustedes van a identificar acá, si son zonas que se formaron dentro de la ventana de oportunidad importante, es decir, zonas que se forman dentro de este horario que les voy a dar en estos momentos, zonas que se formen entre las 8 de la mañana y 11 de la mañana, hora de Nueva York, hora del este. Esas zonas dentro de este gráfico de RTH, esas zonas tienen mayor chance de probabilidad. Por ejemplo, la zona que acabo de marcar acá en 30 minutos y 15 minutos es una zona que se formó, si se dan cuenta, al mediodía del día jueves 17. O sea, no está dentro de este rango y no le desmerita nada, no quiere decir que no funcione, pero si es una zona que se forma claramente dentro del horario, pues va a ser mucho mejor, como lo es por ejemplo el caso de esta zona de acá, que fue también una zona que aprovechamos nosotros en nuestra comunidad privada, una compra por acá en el SP500, pero siempre
obviamente queremos tratar de buscar las zonas más cercanas al Globex High o el Globex Low y programar, y si en caso tal no funciona, si encontraron otra zona que se formó dentro de la ventana de oportunidad, pues mucho mejor. Entonces quiero mostrarles cuál fue el desempeño de este trade. El precio pues empieza a abrir, miren cómo abre la apertura, se ve como un gap porque claramente no hay acción del precio acá dibujada desde las 4 de la tarde o 5 de la tarde del día anterior. ¿Sí? Entonces claramente no van a ver mucho, pero ya van a ver cómo empieza el precio a desarrollarse, llega y toca la primera zona, aquí ya tocó trampa, por así decirlo, toca la trampa y vamos a querer buscar bien sea un 1 a 1, 1 a 2, etcétera, pero ser demasiado agresivos con el precio, incluso en el momento que toca la primera vez, noten la reacción acá, el precio da, incluso alcanza a dar más del 1 a 1. Ya este trade era un trade en profit, es un trade que claramente por el replay se me dio muy rápido, pero pues básicamente dio la reacción. Una vez da la reacción, les digo y les insisto, sean muy agresivos con el tema de las trampas, protéjanse, páguense rápido y ya tienen un trade para el día a día. Al siguiente día buscan lo mismo una y otra vez en los diferentes activos. Noten que este trade fue muy bueno. En la primera reacción daba un poco más del 1 a 1 y ya se hubiera regresado y esto hubiera sido un break even. Este trade en recorrido así yo no lo hubiera recomendado porque rápidamente tenemos que protegernos. Es simplemente una manera de manejar este tipo de estrategia rápido para que sea de un solo dolor y no le tengan que como gastar mucha energía a eso. Ya quiero mostrarles luego cómo se desempeña el resto del día y miren cómo vuelve y cae claramente a buscar qué, una demanda ojalá mejor de lo que estábamos nosotros procurando hacer o buscar, y pues en este caso no alcanza como tal a llegar, digámoslo así, hasta nuestra zona de mucho más abajo, pero dio la reacción en la trampa de Globex. Les quiero hacer otro ejemplo para que ustedes esto también lo tengan muy presente, y es en el Nasdaq. Esto fue el día jueves, fue un escenario también algo arriesgado dentro del horario electrónico, mismo proceso. Me voy a ir al día jueves, que fue más o menos donde tomamos una pequeña reacción en el precio. Si mal no estoy, fue como por acá. Entonces esto fue para el día viernes, y aquí para el día jueves lo mismo, teníamos que marcar la misma dinámica. Entonces voy a quitar un poco las velas, vamos a buscar la última vela, que es la de las 9:15, y hasta ahí la voy a dejar. Y lo mismo, acá en Nasdaq vamos a marcar el alto Globex, que sería este de acá. Este es el alto Globex. Y luego vamos a marcar el Globex Low, que en este caso es este, porque si busco la vela de las 6 de la tarde, perdón, 18 horas, está acá, pero el mínimo más bajo se formó más o menos a esta hora de las 11 de la noche de ese día anterior. Entonces, este sería mi alto Globex, mi bajo Globex. Ya marqué mi alto, mi bajo. Ahora me cambio de gráfico y me voy para el horario regular y voy a tratar de buscar que una zona de trampa por encima del alto Globex o por debajo. En este caso, la entrada que nosotros logramos identificar, en mi caso identifiqué, fue esta. Acá miren cómo tenemos un rally, un base y un drop. Tenemos una zona muy bonita por encima de la trampa o del alto Globex. Quiero resaltar algo con esta zona, y es que esta zona en particular no había sido como tal tocada, listo, dentro del rango operativo. Entonces, obviamente en el horario electrónico también se estaba pintando una buena zona, pero mis zonas puntualmente van en el horario regular. Entonces, esta era una zona de trampa. Lo mismo, vamos a querer agarrar un 1 a 1, un 1 a 2, ser muy rápido con esto, y sobre todo por el contexto, chicos. Esto es una venta en contra de toda la dirección del Nasdaq. Pues claramente yo no voy a querer ser sumamente avariento con esto, sino que quiero ser muy rápido, tomar beneficios pronto con el precio. Alcanzó creo que a dar el 1 a 2 este trade, ya les muestro, pero puntualmente al 1 a 1 rápidamente, apenas tengo una buena reacción, yo suelo protegerme en estos índices, sobre todo cuando voy en contra de todo el contexto. Entonces miren cómo abre el mercado. Obviamente hay un salto rápido porque es la apertura, empieza a haber volatilidad en el mercado, y vamos a ver si en este caso no me quita el tema. Se ingresa full a la zona, miren, mucho en la zona, no alcanza a estopearnos, y la sola reacción nos alcanza a dar el 1 a 2. Esto ya fue un trade, se protege uno y lo deja hacer, porque si no lo hacen, chicos, el precio pues sigue siendo su rumbo. Entonces las trampas Globex
en palabras resumidas, son muy sencillas. Yo les recomiendo muchísimo que lo pongan en práctica. Hay muchas oportunidades todas las semanas y es demasiado recomendable que lo puedan hacer en todos los activos. Esto era todo sobre trampas Globex. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en DVTradeFX. En todas las redes sociales están en la descripción de este video, nuestra página web, y también si están interesados en seguir el Online Trading Campus, los autores de esta estrategia de donde sale o fluye toda esta información ya ahora en español, los pueden también seguir. De ahí es donde he venido aprendiendo mucho sobre oferta y demanda, análisis fundamental, y hemos estado consolidando muchas cosas más en nuestra estrategia. Así que gracias por haberse quedado en este video. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campana de notificaciones y comentar en el video qué tal les pareció, y estamos ahí en contacto. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo. Chao, chao, familia.